Este es el video número 4, reflexionando sobre el libro de Pasa a la acción de Sofía Contreras. En este último video voy a hablar de varios puntos diferentes, me parecen interesantes en esta última parte, y es cuántas cosas dejamos de hacer por miedo a fracasar, qué es esa obsesión con querer hacer todo perfecto y con esa sensación de que otros nos están mirando, que nos están observando y que nos van a juzgar. ¿Hasta qué nivel nos impide nuestro ego y nuestros miedos a cómo nos ven los demás avanzar o hacer cosas que queremos? Pasa mucho esto de que, no sé, por ahí te vas de vacaciones o estás en otro lugar y te sentís como mucho más libre o con más ganas de hacer otras cosas nuevas y demás. Y esta actitud está muy buena aplicarla en nuestro día a día sin necesidad quizás de irnos a otro lugar. ¿Cuántas cosas no hacemos por vergüenza? ¿Qué sensación tan difícil animarse a sobrepasar esa vergüenza? A mí particularmente hacer estos videos me ha dado muchísima vergüenza. Me sigue dando vergüenza en realidad. Acá hay una cuestión muy importante y es empezar a cuestionar nuestros miedos, pero más que cuestionar, a mí me gusta darles como la vuelta, porque vos podés tener miedo a lo que puedan llegar a decir los demás de vos, a que se rían de vos o a pasar vergüenza justamente, pero en mi caso yo sinceramente tengo mucho miedo a en algún momento llegar al final de mis días y no haber hecho las cosas que a mí me gustan hacer o que me dan curiosidad o que quiero experimentar. Entonces, mi mayor miedo es no poder hacer todas las cosas que tengo en mi cabeza, no poder haber tenido el valor de llevarlas a cabo y al menos saber que lo viví, que lo experimenté, que no me quedé con la duda de qué hubiese pasado si... Y lo estoy viviendo y en todo caso, si me equivoco, si alguien se ríe de mí o si las cosas no son como yo esperaba, lo voy a haber experimentado. Y esta es una de las cosas que habla justamente el libro. Encarar las cosas con una actitud de científico. Ir a experimentar, contrastar las cosas que nosotros tenemos en la cabeza con la realidad. En tu cabeza tenés la idea de irte a vivir a otro país, podés experimentarlo a una menor escala. Por ejemplo, irte a vivir durante un tiempo, ver cómo te sentís y probarlo. No quedarte con el miedo y todas las cosas que te dicen los demás de cómo te vas a ir a otro país y esto, aquello y lo demás, y nunca haberlo intentado y quedarte con todas las preguntas de qué tan diferente hubiese sido tu vida si vos te animabas a tomar ciertas decisiones. Entonces, siempre se puede experimentar a una pequeña escala. Por ejemplo, no, a mí me da mucha vergüenza ir solo al gimnasio, o no, yo no me animo porque no sé hacer nada. Y hay algo que parece obvio, pero que para nosotros a veces no lo es, y es que cuando vos empieces a hacer algo nuevo, no vas a saber nada y probablemente te vayas a equivocar. Yo, si me pongo a pensar en el primer día que fui al gimnasio, sí, me va a dar vergüenza, no sabía hacer ningún ejercicio, tenía que estar preguntando todo el tiempo, probablemente hice muchas cosas mal y hasta el día de hoy, incluso sabiendo, hay muchas cosas que sigo haciendo mal y está todo bien, pero tenemos esa falsa sensación de que los demás nos están observando demasiados y cada uno está en su propio mundo y en su propia película mental y nadie nos está mirando tanto, o por lo menos eso no debería ser un impedimento a que hagamos las cosas que queremos hacer. ¿Te imaginas justificando todas las cosas que no hiciste en tu vida cuando seas un viejito o una viejita por decir no, porque me da vergüenza, porque me daba miedo? Te puede bajar esa intensidad cambiando un poco los miedos. En vez de me da mucha vergüenza o me da miedo irme a otro país, puedes cambiarlo por me da miedo vivir siempre en el mismo lugar sin haber tenido la experiencia siquiera de conocer cómo es la vida en otro país. Entonces, darle la vuelta al miedo para buscar huir de lo que no queremos. En el libro plantea algunas preguntas que me parece interesante compartirlas. En un primer lugar, lo que plantea es definir exactamente a qué le tenés miedo. Por ejemplo, tenés miedo de empezar el gimnasio por ya no estar en forma, aunque esto suene muy loco, pero es así.
son miedos que tenemos todos. Entonces, el paso número 2 es definir tu peor pesadilla. Tenés que describir lo peor que podría pasar si hicieras lo que estás considerando hacer. Vas a escribir a qué le tenés miedo, vas a ser bien específico y detallista, y esto podría ser cualquier cosa. Como por ejemplo, comenzar un proyecto, pedir un aumento, terminar una relación. ¿Qué dudas y temores y qué pasaría si aparecen al considerar los grandes cambios que te gustaría hacer? Por ejemplo, si estás pensando en terminar una relación, ¿cuáles son esos miedos que aparecen al pensar en esa decisión? ¿Me voy a quedar sola para toda la vida? ¿Nunca voy a conocer a una persona igual? Anota todo lo que se te venga a la mente. ¿Sería el fin de tu vida? ¿Cuál sería el impacto permanente, si lo hubiera, en una escala del 1 al 10? ¿Serían daños permanentes? ¿Qué probabilidades crees que hay de que esos daños realmente ocurran? Paso número 3. ¿Cómo reparar el daño si fuera a suceder? ¿Qué medidas podrías tomar para reparar el daño? ¿Cómo podrías volver a tener las cosas bajo control? ¿Y qué podrías hacer para que todo vuelva a estar en un estado normal? En esta parte, una vez ya en el peor de los escenarios, vas a considerar cuáles son las opciones que tendrías disponibles si tu peor pesadilla se hace realidad. En el paso número 4, vas a identificar el beneficio de tomar la decisión, o sea, de accionar. ¿Cuáles son los resultados positivos de actuar? ¿Cuál sería el impacto de estos resultados positivos en una escala del 1 al 10? Pensá en todos los beneficios y lo que lograrías, lo que conseguirías si vos tomás la decisión de actuar incluso con el miedo. Siguiendo con el ejemplo anterior, ganarías muchísima paz en tu día a día, vivirías muchísimo más tranquila, tendrías la posibilidad de conocer una versión tuya que quizás hasta el momento no conoces, tendrías más espacio mental para otras cosas y así todas las cosas que vos ganarías si accionás. En el paso número 5 vas a identificar el costo de la inacción. Nosotros creemos que los miedos solamente están en accionar y nos olvidamos del impacto que tiene en nuestra vida el hecho de no hacer nada, porque no hacer nada en sí es como estar en una actitud media pasiva y esperando a que llegue algo externo que nos invite a movernos, a veces no de la mejor manera. Esto lo hablé en el video anterior y está muy relacionado también a la mentalidad de víctima y de esperar que algo mágico suceda o que las cosas cambien porque el tiempo pase y mágicamente lo solucione. Y no va a suceder eso. O yo creo que en realidad al contrario, a medida que va pasando el tiempo, vas estando cada vez más lejos, va siendo cada vez más costoso justamente tomar esa decisión. Entonces acá te vas a preguntar, ¿cuánto te está costando financiera, emocional y físicamente posponer esa acción? Si no perseguís esas cosas que te apasionan, ¿dónde estarías en 1, 5 o 10 años? ¿Cómo te sentirías al haber permitido que las circunstancias se impongan sobre vos y el haber dejado que pasen 10 años más de tu vida haciendo lo que sabes que no te satisface? Esto es muy potente. Hay muchos ejercicios de visualización que están buenísimos para que vos puedas conectar realmente con esa emoción de no estar haciendo las cosas que vos sabés que tenés que hacer, porque internamente todos sabemos lo que tenemos que hacer. Y esto me da pie para el siguiente tema, que es esa diferencia o esa distancia que hay entre lo que nosotros decimos que queremos hacer y lo que realmente sucede. Cuando vos decís, bueno, sí, yo quiero empezar a hacer estos cambios en mi vida y es como que hay algo que dirige todo lo que vos haces, porque bueno, al principio estás más consciente de que vos querés eso, pero por detrás empiezan a pasar un montón de cosas que sentís que no puedes controlar. Es como esta sensación de que hay otra cosa que se apodera de vos, que te lleva siempre por el mismo camino que no querés. Entonces, esa distancia entre lo que decís que querés y lo que realmente terminás haciendo
está directamente relacionada con lo que dirige nuestra vida, que es nuestro subconsciente. Y este es un tema que realmente me apasiona, que me genera mucha curiosidad cómo funciona y cómo dirige nuestra vida sin que nosotros seamos capaces muchas veces de darnos cuenta. Uno de los primeros libros que yo leí con respecto a esto, que me generó curiosidad, es Historias Inconscientes de Gabriel Rolón y también Historias de Iván. También hay otro que habla de esto, que es El precio de la pasión. Y hay algo que dice este libro que me gustó muchísimo porque yo por lo menos no lo había leído en otro libro o no lo había escuchado. El deseo superior supremo. Así lo menciona ella en el libro. Y después voy a investigar más sobre este tema y probablemente esté haciendo algunos videos con respecto al subconsciente. Pero es ese deseo que está detrás de las cosas que en realidad queremos. El ejemplo más fácil es el dinero. Cuando la gente se obsesiona por conseguir dinero, en realidad no quiere la plata física, sino que quiere, por ejemplo, sentir estabilidad, seguridad. Un ejemplo que está bueno que ella pone en el libro, que es ¿qué quiero cuando digo que quiero empezar el gimnasio? Si mi deseo supremo es estar en forma porque quiero conseguir una pareja y bueno, lo asocio a mi estado físico. Una vez que yo consiga esa pareja, mi estado físico ya no va a interesarme tanto porque mi deseo superior supremo está cubierto. Y esto, que parece no tener mucho sentido, es muy interesante pensarlo porque, por ejemplo, en vez de que tu deseo superior supremo sea conseguir una pareja, puede estar relacionado más con la salud. Entonces no va a depender de la persona que vos tengas al lado o de si estás o no en pareja que vos vayas al gimnasio. Va a depender de qué tanto te importe la salud, qué tanto te importe estar con energía, con vitalidad. Y así para todo. Porque incluso también podemos cubrir ese deseo con otras cosas que no teníamos en consideración. Si vos vos decís que querés hacer muchísima plata y demás, pero si vos limpiás todas las capas de la superficie de lo que decís que querés, ¿qué se esconde? O sea, ¿qué buscas realmente con cubrir con eso que querés? Cuando decís que querés mucha plata, en realidad querés, no sé, un reconocimiento público o ayudar a tu familia, querés seguridad, querés estabilidad. ¿Qué se esconde detrás de todo eso? ¿Y de qué otras formas puedes lograr sentirte así en el presente y no posponer tu bienestar a cuando llegue eso exactamente? Porque si no es como esta sensación de estar viviendo todo el tiempo en el futuro o esperando que llegue algo para poder sentirte pleno o feliz. Ella hace una pregunta que me encanta que dice, ¿estás viviendo o te estás preparando para vivir? Porque a veces, por lo menos a mí esto es algo que siento me ha pasado muchas veces, de sentir que todo el tiempo te estás preparando para algo. O bueno, sí, cuando llegue esto, o lo que falta, o lo que no hay. Y es como una sensación de ¿cuándo va a ser suficiente? O ¿cuándo voy a sentir que me puedo relajar un poco? Esto nos invita a conectarnos un poco más con lo que está sucediendo en nuestra vida ahora y con lo que hay para disfrutar ahora, sin descuidar las cosas que queremos conseguir, pero sin patear la felicidad hacia adelante, porque nunca llega. Siempre va a haber otro objetivo, siempre va a haber otra cosa que esté faltando, porque así funciona el deseo y porque es básicamente lo que nos da las ganas de vivir y de ir hacia cosas nuevas. Yo creo que si no somos capaces de disfrutar de lo que hay ahora, de lo que sí tenemos y de lo que estamos siendo, esa sensación de insuficiencia se apodera de nosotros de una forma que cuando menos te diste cuenta te tomó por completo. Esto me hace pensar en qué momento nos paramos realmente a conectar con las cosas que son importantes. ¿En qué momento dejamos de estar pendientes de lo que falta, de lo que no hay, de lo que los demás piensen de nosotros, de lo que queremos conseguir, y nos tomamos el rato para reflexionar de las cosas que son más troncales en la vida o que le dan un sentido a nuestra vida? En el libro menciona esto de los 5 arrepentimientos, que bueno, probablemente lo hayan escuchado, pero
si no lo escucharon nunca, hay un libro que se llama 5 arrepentimientos, que lo escribió una enfermera que acompañó a personas durante toda su carrera como profesional, a personas que estaban al borde de la muerte, y le preguntaba cuáles eran las cosas de las que estaban arrepentidas, y son 5 grandes arrepentimientos. Ella fue encontrando como un patrón en todas las personas. Son los siguientes: ojalá hubiera tenido el valor de vivir la vida que quise y no la que los demás esperaban de mí. Ojalá no hubiera trabajado tanto. Ojalá hubiera tenido el valor suficiente para expresar mis sentimientos. Ojalá hubiera mantenido el contacto con mis amigos. Ojalá me hubiera permitido ser más feliz. Y nadie se arrepiente de cosas que hizo, sino se arrepienten de lo que no hicieron. Acaba de nuevo mi invitación a dejar un poco la vergüenza de lado y esos miedos un poco válidos pero irracionales de qué pensarán los demás, o que la mirada de los demás nos impida avanzar, porque en el momento en el que lleguemos a los últimos días de nuestra vida, yo dudo de que estemos contentos o satisfechos con no haber hecho ciertas cosas para evitar la vergüenza, sino al contrario, va a ser un arrepentimiento. Y hoy tenemos la posibilidad de construir una vida que sea la que nosotros queremos. Si lo que a vos te gusta y te hace feliz no daña a nadie y al contrario te va a hacer una mejor persona, vas a estar más alegre y vas a poder compartir mejores momentos con la gente que tenés cerca, ¿cuál es la razón por la que no lo harías? Y hacernos las preguntas necesarias. Yo creo que hay algo que me llevó mucho de este libro, y es que tiene un montón de preguntas. Y es un libro que es para conocerse. Si bien la meta, digamos, es lograr esto que hasta el momento no podemos lograr, en el camino te vas conociendo. En el camino vas viendo cuáles son los miedos que te frenan a ir hacia allá, cuáles son las expectativas ajenas que nunca te habías cuestionado, cuáles son esas trampas que nos hace nuestro subconsciente para que sigamos siempre por el mismo caminito que en algún momento se creó en nuestra mente. Bueno, y ella termina el libro contando sobre la muerte de su padre y cómo ese momento específico en el que ella se entera de la muerte de él le hace un quiebre enorme en su vida y de todas las cosas que ella consideraba importantes hasta ese momento. Este contacto con la muerte no lo tenemos tan seguido y es algo que vale mucho la pena tener presente. No como un miedo paralizante de no voy a hacer esto por miedo a morirme, sino como una invitación justamente a hacer las cosas que queremos hacer. Más que algo que nos pueda llegar a paralizar, tendríamos que usar el miedo a la muerte como algo que nos haga, que nos invite a movernos, que le reste importancia a todos esos miedos que tenemos. No es el pensamiento de, bueno, si voy a hacer lo que quiera, total, en algún momento me voy a morir, sino yo no quiero irme de este mundo sin haber hecho las cosas que para mí son importantes y que creo que me pueden dar lo más parecido a la felicidad o la felicidad. O no sé, por lo menos para mí la felicidad es como la autorrealización, sentir que estoy yendo hacia donde quiero ir. Y esto también está relacionado con el subconsciente. Cuando hay esa disonancia entre lo que decimos que queremos y lo que realmente hacemos, se nos parte la cabeza y nos sentimos interiormente como yendo en contra de nosotros. Pero si vos lográs ser coherente, estar yendo lo máximo que se pueda hacia donde querés y decís que querés ir, hay algo ahí que es como una paz interna de, bueno, estoy haciendo lo que realmente quiero hacer y lo elegí yo, no me lo dijo nadie. Y si me equivoco, voy a afrontar las consecuencias, pero va a ser por algo que yo elegí, no por estar haciéndole caso a nadie. Más que recomendado este libro, a mí me encantó y me atravesó por muchos lugares. Si bien es un libro que parece ser como muy así pragmático y demás, es súper para reflexionar, para conocernos, para hacernos preguntas y para dejar un poquito las excusas de lado. Porque detrás de todas esas excusas que nos ponemos, en realidad hay miedo. Hay miedo a tomar acción, hay miedo a poner lo que hay que poner para lograr eso que querés lograr. Espero que les haya gustado este video y espero que les haya servido mucho mi
interpretación de lo que leí. Cada persona que lee un libro tiene como un viaje completamente diferente y eso a mí me fascina. Así que si llegan a leerlo, me encantaría que me lo cuenten y si les gustó el video, que le pongan me gusta. Gracias.